hablar del desarrollo motor normal o típico de un bebé de 12 meses. A los 12 meses los niños ya han estado gateando por unos 2 a 3 meses y ya han masterizado esta habilidad. Son mucho más rápidos rotando su tronco de lado a lado y mueven sus piernas y brazos coordinadamente. Sus pies no tocan el suelo, sino que se mantienen hacia arriba para no arrastrarlos en el piso y ser más eficientes. Aunque gatear es todavía su principal medio de desplazamiento, este está empezando a ser reemplazado por el caminar. Tienen mejor percepción de cómo rotar su cuerpo para bajar las escaleras de lado o de espaldas. Ponen el peso en una pierna y en sus brazos mientras bajan la otra pierna. Ya tienen más control de sus movimientos y más estabilidad en sus hombros, tronco y caderas, los cuales están firmes y fuertes para ayudarle a mantener el equilibrio. Es capaz de transferir su peso a un lado, en este caso el lado izquierdo, para liberar su pierna derecha y poderla bajar. Aquí vemos cómo él está sentado en W, que algunos niños usan como estrategia cuando no tienen un tronco muy fuerte para estabilizar sus caderas y poder mover sus brazos con más libertad. Sin embargo, este bebé es capaz de salir fácilmente de esta posición a 4 puntos y semiarrodillado. Él se para haciendo principalmente la fuerza con su pierna derecha y ahora pone su peso en la pierna izquierda mientras se sostiene con una mano. Esto demuestra la fuerza de sus músculos de la espalda y sus glúteos para poder jugar en esta posición sin caerse. De parado, el bebé puede pasar a sentado con un squat. Él tira su peso hacia atrás como si se fuera a sentar y doblando sus caderas y rodillas mientras sus tobillos se mantienen firmes. Esta actividad ayuda a la activación de los músculos de delante de las piernas, llamados dorsiflexores o extensores de los pies, que van a ser muy importantes más adelante cuando el bebé camine solo. El bebé, cuando se entretiene agarrando algo con ambas manos, se puede parar sin apoyo, haciendo mini squats que activa fuertemente los músculos de sus piernas y caderas para estar más tiesitos y estables. Aquí el bebé tiene sus piernas separadas y sus rodillas un poco flejadas, usando uno o ambos brazos para mantener el balance. Los músculos de sus pantorrillas y de la parte de delante de sus pies se activan para no caerse hacia adelante o atrás. De parado, el bebé pasa fácilmente a 4 puntos para empezar a gatear y desplazarse con más facilidad. Ahora el bebé camina de lado con más velocidad, haciendo esa transferencia de peso de un lado a otro con más eficiencia y firmeza. Lo pueden hacer con el apoyo de una sola mano mientras cargan un juguete con la otra mano. El uso de los brazos ahora es más para agarrar y jugar que para mantener el equilibrio cuando están de pie. Este caminar de lado y experiencias ganadas con esta actividad ayudan a la activación de sus glúteos, que son un componente importante para la estabilidad necesaria para caminar independiente. También pueden pasar de un mueble a otro parándose sin apoyo por 1 a 2 segundos. Los bebés a los 12 meses ya son capaces de caminar hacia adelante empujando un objeto y sus piernitas están separadas para tener estabilidad cuando caminan y ya disfrutan muchísimo más jugando de pie y haciendo transferencias de una superficie a otra, del sofá al murito o a un juguete. El bebé puede empezar a caminar sostenido por ambas manos de un adulto. El bebé tiene que activar los músculos de sus brazos, hombros y espalda para fijar su tronco y así poder mover sus piernas para caminar. Cuando el bebé camina sostenido con una sola mano, le toma más tiempo transferir su peso de un lado a otro porque sus rodillas se mantienen más rígidas y sus piernas más separadas para tener estabilidad. Sus pasos son más cortos que cuando camina con el apoyo de 2 manos y sus pies contactan el suelo con toda la planta del pie, es decir, sin poner el talón primero como lo hacemos cuando somos adultos. Cuando el bebé camina empujando o alando un objeto, vemos que sus hombros están un poco elevados y cómo los músculos de su espalda alta están bien activados para aferrarse al juguete, además de la fuerza que hacen sus caderas y piernas para dar estabilidad mientras mueve el caminador. Esto nos demuestra los aprendizajes ganados durante estos 12 meses, que incluyen todos esos ajustes en la postura que deben hacer para anticipar qué tanto moverse para poder agarrar un juguete, cómo caminar y ser más eficientes cuando exploran su ambiente. El aprendizaje de cómo moverse está basado en las experiencias que el bebé ha tenido hasta ahora, en la oportunidad que le damos de jugar libremente y de conseguir el mismo objetivo de diferentes maneras, es decir, la variedad que le proporcionamos al juego.